Ahí está. Ahora sí, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a estar observando un tema que se titula A Él sea la gloria. ¿Ok? A Él sea la gloria. Y le estaba diciendo ahorita en el grupo de jóvenes que este pasaje tiene probablemente uno de mis versículos favoritos, probablemente mi versículo favorito, que es el versículo 36, ¿sí? En el cual se dice, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Sí? De ahí es donde surge el título. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer, sin embargo, es que vamos a ver los versículos y vamos a estar observando cómo es que son como una serie de pasos. O sea, pongan ustedes que de una conclusión pasa a otra, Pablo, a otra, hasta llegar a una conclusión final y máxima, que es esta. A Dios sea la gloria. Esa es la conclusión más importante a la que va a llegar. Y en este caso, es un digno final para la primera sección del libro de Romanos. Porque ahorita, créanlo o no, estamos terminando nosotros la primera de dos secciones importantes, o podríamos decir nosotros dos secciones mayores del libro de Romanos. La primera sección es de Romanos 1 a Romanos 11, terminando el capítulo 11, y la segunda es de Romanos 12 hasta que termina la carta, ¿sí? En Romanos 16. Entonces, ahorita estamos terminando una primera sección, que esta primera sección se ha concentrado más que nada en cosas doctrinales, o sea, en enseñanzas, pues, ¿sí? Mientras que la segunda sección se va a concentrar en cómo es que aplicamos esas enseñanzas ahora a nuestra vida y nuestra vida como iglesia, ¿sí? Entonces, nuestra vida diaria y nuestra vida como iglesia. Pero nótese, antes de pasar esa parte aplicativa, necesitábamos pasar por todos estos capítulos que estaban hablando acerca de las enseñanzas que son más importantes para tu vida y para mi vida, las enseñanzas que son clave. Por eso, por ejemplo, comenzamos nosotros viendo cómo es que los corazones de los hombres tienen un pecado en ellos, están manchados y están repletos de una terrible pecaminosidad, ¿sí? Y eso lo estuvimos observando de Romanos capítulo 1, gracias, hermano, de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 3, versículo 19. Entonces, alguien quiere anotar, eso fue como la primera gran sección que vimos nosotros del libro de Romanos, ¿va? Y pueden colocar Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 3, versículo 19. Luego, la segunda parte que vimos nosotros como principal de estos capítulos fue que observamos nosotros en Romanos capítulo 3, del versículo 20 al versículo 21, cómo es que la salvación se encuentra en Jesucristo. ¿Sí? Porque ya vimos que hay un pecado en el hombre. Recordamos nosotros versículos tan importantes como, he aquí, no hay justo ni aún uno, ¿sí? Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, se nos dice la palabra, ¿no? Y entonces, sin embargo, hay una respuesta, hay una salida, que es que Jesucristo se entrega a sí mismo para que nosotros seamos justificados y para que tú y yo seamos salvados. Entonces, esas dos secciones son muy importantes. Son doctrinas muy, muy importantes. La salvación solo a través de la fe en Jesucristo, sin las obras y la pecaminosidad del hombre. Y observamos otras cosas también muy importantes en estos capítulos, ¿no? También observamos nosotros, por ejemplo, cómo es que en Romanos capítulo 9 al capítulo 11, que es donde estamos nosotros, se defendía la gracia soberana de Dios, ¿sí? O sea, Dios es el rey soberano y Él libera o dispensa su gracia como Él quiere. Entonces, estuvimos observando eso nosotros en Romanos capítulo 9 al capítulo 11. ¿Ok? Ahora, a partir de toda esa doctrina que estuvimos observando los últimos años, porque ya llevamos años nosotros en esta carta, a partir de esa doctrina, ¿qué creen que surge en Pablo? ¿Ustedes piensan que a partir de la doctrina surge, por ejemplo, una dureza de corazón y entonces esta persona, Pablo, se convierte en una persona toda desanimada, toda académica, pero sin vida, ¿sí? Se convierte en una persona que no está eh, consciente de que también tiene que vivir las cosas. ¿O qué creen que sucede?
Y la respuesta bíblica es todo lo contrario, hermanos. La respuesta bíblica es que a partir de la doctrina surge, en este caso en Pablo, un corazón de adoración. Y entonces a partir de todas estas verdades que estuvimos observando nosotros, culmina Pablo esta sección diciendo, y ahora sí vamos a leer los versículos, diciendo, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos o para siempre. Amén. ¿Sí? Noten qué pasa con Pablo. Pablo, a partir de que empieza a conocer todas estas verdades de la palabra que le son reveladas, él empieza a decir, ¿sabes qué? Los caminos de Dios son inescrutables. Su mente es extremadamente extensa y él hace juicios, coloca decisiones que van más allá de lo de un hombre. Y esto nos hace inclinarnos a nosotros y adorar a Dios, porque Él en verdad es el único que es sabio. ¿Sí? Lo que estábamos comentando la semana pasada, ¿no? Profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Para Pablo surge esta adoración. Entonces, quiero que terminemos el año de forma apropiada, básicamente sabiendo que todo lo que estuvimos observando este año y estuvimos estudiando todos los viernes, todo esto es para llevarnos a nosotros a adorar. Entre más conoces y entre más conozco yo, tenemos que ser llevados a adorar más grandemente a Dios. Y si le soy bien honesto, eso es algo bien importante para mí, porque en muchas ocasiones la gente y sobre todo las personas que somos jóvenes nos perdemos en esto. Entonces empezamos a buscar conocer por meramente conocer, sin darnos cuenta que el conocimiento tiene que ser un instrumento para llevarnos a adorar, que cuando tú y yo nos acercamos y estamos buscando conocer algo, solamente es porque a partir de ese conocimiento voy a poder conseguir algo más grande, ¿sí? Y lo que voy a poder conseguir más grande es que viva una vida dedicada a adorar a Dios, ¿sí? Es lo que tiene que pasar. No tenemos que buscar conocimiento para tener reputación, no tenemos que buscar conocimiento para ser el que se vea como el primero dentro de todos los cristianos. Tenemos que buscar conocimiento porque queremos adorar más grandemente a Dios. Y esa tiene que ser nuestra motivación siempre. Si no estamos completamente corrompidos y alejados del motivo por el cual Dios reveló su palabra. Entonces hay que hacerlo de esta forma, ¿va? Ahora, quiero que noten que hay aquí en estos versículos, perdón, hay 5 pasos que nos llevan esta adoración a Dios. 5 pasos, ¿ok? Y vamos a estarlos observando en orden. Entonces voy a estar moviendo un poco el orden de los versículos, porque quiero que noten que hay un orden detrás para Pablo, ¿sí? Entonces noten qué es lo que va a pasar. Va, les voy a dar los pasos primero, todos seguidos, y luego vamos a observar cada uno por partes, ¿ok? Entonces nada más para que primero los vean dentro del pasaje y luego a partir de que los vemos, ahora vamos a explicar a qué se refiere cada parte, ¿ok? Entonces aquí van los pasos. El el primer paso es que Pablo está observando que todas las cosas son de Dios. Todas las cosas son de Dios y por Dios, ¿ok? Todas las cosas son de Dios y por Dios. ¿De dónde está sacando eso? Eso está en el versículo 36. Noten, versículo 36 dice, porque de Él, o sea, de Dios, vienen todas las cosas. ¿Sí? Chequen. Y por Él son todas las cosas. Pues ahí nos está diciendo, Dios es el autor de absolutamente todas las cosas. De Él surgen todas las cosas que son creadas. ¿Sí? Todas las cosas tienen su origen en Dios. Y nos está diciendo también, no solamente tienen su origen en Dios, o sea, como proviniendo de Dios, sino que también son por Dios. O sea, no solamente es el autor Él, sino que Él también, podríamos decirlo así, Él es
la fuente que sostiene todas las cosas. Todas las cosas son por Dios. ¿Ok? Ese es un primer paso. Todas las cosas vienen de Dios y por Dios. ¿Ok? Segundo paso. Segundo paso. Nadie puede dar un regalo a Dios. Nadie puede dar un regalo a Dios para hacerlo deudor. ¿Sí? Todas las cosas son de Dios. Por tanto, nadie le puede dar nada a Dios. ¿Sí? O sea, primer paso, si todo viene de parte de Dios, segundo paso, nadie le puede dar nada a Dios, porque todo viene de Él. Si tú le das algo, como se nos dice en Primera de Crónicas, cuando se le están dando las ofrendas a Dios en el templo, David dice, estamos dando solamente de lo que tú nos diste. Estoy parafraseando, pero esa es la forma en la que lo está diciendo él, ¿no? Está diciendo, estamos dando nosotros de lo que tú nos diste. Nadie te está dando algo que no te pertenezca ya. ¿Sí? Entonces, un segundo paso, nadie puede darle un regalo a Dios. Tercer paso, nadie puede dar ningún consejo a Dios. ¿Ok? Nadie puede dar ningún consejo a Dios. ¿Ok? Entonces, déjenme poner los pasos otra vez para que noten la relación. Todo viene de Dios. Por tanto, nadie le puede dar un regalo a Dios. Segundo paso. Y si nadie le puede dar un regalo a Dios, entonces nadie le puede dar un consejo, porque un consejo es un regalo. ¿Sí? Entonces, este es un tipo de regalo, pero ahora nos ponemos específicos, un consejo. Una persona se acerca y quiere decirle a Dios cómo hacer las cosas. Nadie lo puede hacer, porque no le puedes dar nada que no tenga él ya. ¿Sí? Entonces, nadie le puede dar un regalo, nadie le puede dar, por tanto, un consejo a Dios sobre cómo hacer las cosas. Tercer paso. ¿Okay? Cuarto paso, sus caminos son inescrutables. Sus caminos son inescrutables. ¿Ok? Entonces nadie le puede dar, todas las cosas vienen de él, perdón. Todas las cosas vienen de él. Nadie le puede dar un regalo. Nadie le puede dar un consejo. Por eso sabemos que sus caminos de Dios son inescrutables. Van más allá de tu entendimiento y mi entendimiento. Y de ahí pasa al quinto paso y último paso. Por tanto, debemos dar la gloria a Dios. ¿Ok? Esa es la forma en la que está avanzando Pablo. ¿Sí? Me dejé de observar dónde estaban los versículos, pero quiero que noten que se encuentran todos ahí, ¿no? Cuando está diciendo Pablo, porque de él, por él y para él, son todas las cosas, ahí él está hablándonos de la parte como más inferior del primer paso. Él observa, Pablo, que todas las cosas vienen de él. Y a partir de eso surge el versículo 35. ¿Quién le va a dar a Dios algo? Nadie le puede dar un regalo a Dios. En el segundo paso, ¿sí? Y de ahí surge el versículo 34. ¿Quién, la segunda mitad, quién puede llegar a ser su consejero? Nadie le puede dar un consejo a Dios. ¿Sí? Y de ahí surge la pregunta siguiente del versículo 34. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie, porque su mente, sus juicios y sus caminos son inescrutables. ¿Sí? Y de ahí es donde surge el final del versículo 36. De ahí es donde surge el final del versículo 36. Cuando dice, a Él sea la gloria para siempre. Amén. ¿Sí? Así es como está funcionando este pasaje. ¿Cómo sabemos eso? Lo sabemos por los porqués. ¿Sí? Porque dice, insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? O, haz otro paso más, ¿quién llegó a ser su consejero? O, ¿quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Ahí está haciendo todo el razonamiento. Y hace todo ese razonamiento yéndose hasta el fondo para decir, por tanto, a él sea la gloria. ¿Sí? Espero que no lo esté revolviendo, pero es la forma en la que está funcionando. Está acomodando las razones hasta llegar a la final para poder decir cuál era la conclusión a la que quería llegar Pablo. Se le tiene que dar la gloria a Dios. Entonces está formando todos estos pasos y está diciendo, si tú y yo vamos y llevamos estos pasos también, si tú te das cuenta de estas verdades que están aquí,
también vas a poder darle la gloria a Dios. Es lo que tenemos que hacer ahorita. Entonces, vamos a ir a través de cada uno de los pasos, ahora sí, y vamos a explicarlos, ¿va? Primer paso, primer paso. Todas las cosas son de Dios. Todas las cosas son de Dios. Pónganle una comita. A través de Dios y para Dios. ¿Sí? Todas las cosas son de Dios, a través de Dios y para Dios. ¿Ok? Noten, ese es el paso que estaba diciendo el versículo 36, cuando decía, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Sí? Él nos está diciendo algo bien, bien increíble acerca de Dios, porque nos está diciendo ahí que Dios es el origen de todas las cosas. Nos está diciendo ahí que para Dios fueron hechas todas las cosas. Y nos está diciendo ahí que en Dios es que existen todas las cosas. No hay ninguna cosa que exista si no es porque tuvo su origen en Dios. No hay ninguna cosa que existe el día de hoy si no es porque Dios la sostiene de forma constante. Y no hay ninguna cosa que exista sino para la gloria de Dios, para vivir para Dios. ¿Sí? Eso es lo que viene contenido en estas palabras. Noten las palabras más importantes. De Él, por Él y para Él. ¿Sí? De Él nos está hablando acerca del origen. Él es el autor. ¿Sí? Por Él nos está hablando acerca del instrumento. Él es el instrumento por el que existen todas las cosas. ¿Sí? Y para Él nos está hablando acerca del objetivo. Todas las cosas tienen el objetivo de ser para Dios. Te lo repito, de Él nos habla acerca del autor. ¿Quién es el origen? Dios. ¿Sí? Dios crea todas las cosas que existen y todas las diseña Él mismo. Luego, por Él, nos habla acerca del instrumento, porque Él es a través de quien todas las cosas fueron creadas. ¿Sí? Y luego, para Él, nos habla acerca del propósito o del objetivo. Les dije ahorita objetivo. Es para qué fueron creadas todas las cosas, ¿no? Y la razón para la que fueron creadas para Dios. ¿Sí? Entonces, estas verdades son bien, bien importantes. Tenemos que saber nosotros eso. Todas las cosas vienen de Dios y son para Dios. ¿Sí? Bien, bien importante. Y podemos checar varios versículos que nos pueden hablar acerca de esto, ¿no? Por ejemplo, uno de mis versículos favoritos, Efesios capítulo 1, versículo 11. Chequen Efesios 1, versículo 11. Esta parte tiene una frase específica, ese versículo, que nos dice básicamente que todas las cosas que están en esta historia en la que vivimos nosotros, con eso me refiero a la historia del universo, todas las cosas en la historia del universo son colocadas por Dios. ¿Sí? De Él son todas las cosas. Chequen. Efesios 1:11 dice, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquí viene, de aquel, de Dios, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Está diciendo, Dios es quien obra todas las cosas. Todas las cosas vienen de Él. Dios obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las obra para Él. ¿Notan? Y se cumple la palabra. Tú observas la palabra y no se deja nada fuera de Dios. Todas las cosas están porque Dios las planificó así. ¿Sí? Y entonces se observa, por ejemplo, que la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Proverbios 16:33. Entonces la suerte, el azar, se encuentra en las manos de Dios. Hace unas sesiones observamos, los caminos de los reyes se encuentran en la mano de Dios. ¿Sí? Todas las cosas que existen en este mundo se encuentran en la mano de Dios. Y ustedes pueden observar una gran cantidad de ejemplos en la Biblia, de tal forma que en la Biblia se observa que Dios planea desde lo que hará un gusano,
Cuando en Jonás se establece una planta, Dios la coloca y envía hasta ese animal más pequeño a que la coma, ¿sí? Y hasta las cosas más grandes, y entonces Dios está en control también de las guerras y está en control de las naciones. Estuvimos observando en Génesis varias semanas cómo es que Dios se encuentra en control de las naciones desde su creación, ¿sí? Entonces, de Dios vienen todas las cosas, ¿sí? No tenemos que caer nosotros en la mentira de pensar que vivimos en un mundo dualista. No sé si ustedes ubican este término, pero las personas que son dualistas son las personas que piensan que hay dos grandes entidades en el mundo, en el universo, el bien y el mal. Entonces, de un lado tenemos nosotros a Dios y del otro lado tenemos a Satanás. Y estos dos están como iguales, peleando el uno contra el otro. Eso es una mentira total, bíblicamente, ¿sí? Porque en la palabra no aparece que Dios y Satanás sean coeternos, sino que el único que es eterno es Dios, ¿sí? El único que es independiente es Dios. Satanás solo se encuentra mientras Dios lo permite y mientras está dentro de su plan, ¿sí? Satanás está activo el día de hoy porque él quiere que exista, porque Dios quiere que exista y le permite de momento a momento hacer lo que hace, pero nada de eso lo está haciendo porque es lo que él quiere, sin importar lo que sea que Dios diga, ¿sí? Entonces, tenemos que observar nosotros eso, ¿no? Colocar a Dios en su lugar y colocarlo como aquel que está rigiendo absolutamente todas las cosas. Ahora, tengo que hacer un pequeño paréntesis, porque aquí puede sonar entonces que estoy diciendo yo, y entonces podemos decir nosotros que el mal viene de Dios, ¿sí? Y ahí estaríamos en un terreno peligroso. O sea, hay que tener un balance correcto, ¿no? Yo estoy diciendo que todas las cosas vienen de Dios porque Él está planeando absolutamente todas las cosas y todas existen porque Él lo deja que existan, ¿sí? Él da la fuerza para que exista, por ejemplo, Satanás, ¿sí? Le provee de la vitalidad para que pueda estar pensando y para que pueda estarse moviendo, ¿sí? Y todo está existiendo dentro de su plan, todo lo que realiza Satanás. Pero nunca podría decir yo que Dios es el autor del pecado. Dios es el autor de la maldad. Eso no se puede, ¿sí? Y tenemos versículos que nos apuntan esto, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 y versículo 16. Si pueden acérquense ahí. Primera de Juan 15 y capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿Sí? Donde ahí se nos dice muy claramente que hay algo que no viene de Dios. Pues, ¿qué está pasando aquí, no? Porque yo estoy diciendo, el otro versículo, el de Romanos, decía, todo viene de Dios. Y aquí está diciendo, chequen, Primera de Juan 2, 15 y 16. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está listando pecados y está diciendo, estos no vienen del Padre, ¿sí? Entonces podemos decir nosotros, hay algo que no viene de Dios, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que pasar con nosotros es que tenemos que encontrar nosotros un balance, ¿sí? Y saber decir a qué nos referimos cuando sí estamos diciendo que todo proviene de Dios. Y saber a qué no nos referimos, a qué no nos referimos. ¿Por qué? Porque la oscuridad, la impiedad, el pecado no surgen de parte de Dios. Ahora, eso no significa que Dios no es el originador por decreto. Entonces aquí va la onda. Básicamente es, Dios es el autor y, en otras palabras, el que decreta todas las cosas, ¿sí? Incluido el pecado. Dios lo decretó, ¿sí? Pero no son esas cosas de parte de Él porque no son de su carácter. O sea, no provienen de Él en ese sentido, de que vengan de su carácter. Dios decretó cómo iba a ser la historia, pero no
de su mismo carácter dijo, va a salir estos pecados. ¿Sí? Sé que es un poco complicado, hermanos. Pero es la forma en la que nosotros vemos bíblicamente. Esto es la forma más sencilla en la que lo puedo como comunicar, ¿no? Pero tenemos que tener las dos ideas. Ahora, si tenemos las dos ideas y no solamente las entendemos de esta forma porque son un misterio bien granote, sino que entendemos sus implicaciones, esas yo creo que sí la podemos entender. Puede pasar algo muy bonito en nuestra vida, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, nosotros, si todas las cosas provienen de Dios, porque Dios decretó todas las cosas, yo no tengo que temer en absoluto, aun cuando esté en la peor de las situaciones. No tengo que temer, aun cuando hay muchas personas que son pecadoras, que están queriendo hacerme mal, porque finalmente Dios está en control de todo esto. ¿Sí? Entonces puedo estar yo seguro y andar con mi vida y andar incluso feliz y gozoso a pesar de que estoy sufriendo por otras personas que están pecando contra mí. Y al mismo tiempo voy a poder decir yo del otro lado, todo esto no proviene de Dios como pecado. Dios no está queriendo hacer un mal en contra de mí. Puedo estar yo entonces consciente de que de estos pecados que están aquí finalmente vienen como pecado de las personas. El que me quiso hacer mal fue esa persona, no fue Dios. ¿Sí? Y puedo decir ambas cosas al mismo tiempo. Un ejemplo claro de esto lo podemos encontrar nosotros en José. José, el hijo de Jacob, él pudo decir en su momento, ¿no? Pasé porque me vendieran mis hermanos, pasé porque me mal hablaran de mí, la esposa de Potifar, pasé porque estuviera en la cárcel por años, pasé por todo esto por la voluntad de Dios. Pero él tenía un buen propósito en esto. Y entonces dice Jacob, que diga, se me fue el nombre, perdón, José, en Génesis capítulo 50, versículo 20, Dios planeó bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces dice, Dios lo dijo, fue de parte de él y fue para hacer bondad. Y del otro lado también Jacob pudo decir, lo que fue malo, sí fue malo, pero ese malo no vino de Dios, ese malo vino de las personas. Y entonces dice en este mismo versículo, en Génesis 50:20, ustedes, hermanos, pensaron hacerme mal, ustedes pensaron venderme, ustedes incluso pensaron asesinarlo, ¿sí? Pero aún así, aunque el origen del mal habían sido ellos, el origen del bien había sido Dios. ¿Sí? Pues ahí lo une él de una forma perfecta y así tenemos que hacerlo nosotros también. Cuando vemos pruebas, nosotros tenemos que ver nosotros que Dios está en control y cuando vemos maldad en alguna persona, tenemos que ver que esa viene del hombre y estar seguro a través de estas dos realidades. ¿Sí? Entonces, eso sería lo que sería el primer paso. Tenemos que darnos cuenta de esta realidad y es la realidad más extensa del día de hoy. ¿Va? Segundo paso, como todo viene de Dios, tenemos que ver que, segundo paso, nadie puede dar un regalo a Dios. Nadie puede dar un regalo a Dios. ¿Sí? ¿Quién habrá que le pueda dar algo que no le pertenezca ya a Dios? Nadie, porque todo viene de parte de Dios. Entonces, esto es muy sencillo. Y uno de los versículos más claros al respecto es Hechos capítulo 17. Si pueden acérquense ahí. Hechos capítulo 17, versículo 25. Porque esto es bien importante. Nadie puede darle nada a Dios que no tenga ya. Nadie puede hacer la vida más sencilla a Dios. Nadie puede echarle una manita con las cosas que tiene que hacer, porque Dios no necesita absolutamente nada. ¿Sí? Dice el versículo, Hechos 17, versículo 25. Dice, Dios no es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Sí? Como Él es el origen de todo, que es lo que dijimos ahorita, Él da vida, aliento y todas las cosas, entonces Él no necesita ninguna ayuda.
¿sí? Es bien, bien importante, hermanos. Cuando tú y yo servimos a Dios, porque nosotros le servimos a Dios, cuando tú y yo le servimos a Dios, no le servimos como si necesitara algo. Nosotros le servimos conscientes de que Él no necesita absolutamente nada. Conscientes de que para hacer la tarea que tú estás haciendo, Él podría simplemente hablar y se cumple. Para hacer la predicación que tú estás haciendo, la evangelización que tú estás haciendo, la limpieza de los baños que tú estás haciendo, o la bienvenida de domingo que tú estás haciendo, cualquier cosa, Él puede levantar piedras y que lo realicen sin ningún problema. No te necesita a ti, no me necesita a mí. ¿Sí? Ese es uno de los conocimientos que más batallé por varios años, que dijeron, nadie es indispensable. Y es cierto, hay que tener un balance en eso, ¿no? Pero sí es cierto, nadie es indispensable. Dios puede hacer absolutamente todas las cosas sin necesidad de ninguna ayuda de absolutamente nadie. Más bien, cuando tú y yo le servimos, nosotros le servimos porque es un privilegio hacerlo. ¿Sí? No servimos para entregarle algo. Entonces dice aquí, ¿quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Romanos 11, versículo 35. Nadie le ha dado a él primero. Y en absoluto nadie merece una recompensa por lo que está haciendo. Entonces, cuando Dios te permite hacer algo, Él lo está haciendo porque es un privilegio para ti. Cuando Dios te entrega algo por lo que tú realizas, porque lo hace, también nos recompensa y nos va a recompensar en la vida eterna por lo que realizamos en esta vida. No lo hace porque lo merezcas, lo hace por su gracia. ¿Sí? Entonces tenemos que comportarnos así y tenemos que darnos cuenta entonces cuando tú y yo vamos a servir como privilegiados. Y ese costo, ese sacrificio, ese cansancio, ese es nuestro privilegio. Eso es bastante hermoso. Tú y yo tenemos el privilegio de estar como Jesucristo, el cual vino a servir. Y eso fue su acto de amor a Dios. Pues tenemos el privilegio de estar amando a Dios al estar sirviéndole a Él. ¿Sí? Hay que hacerlo así. Entonces hay que vernos como privilegiados. Segundo paso, nadie puede entregarle nada a Dios y quedarse como deudor. Nadie puede. Tercer paso, nadie puede dar ningún consejo a Dios. Si tú no le puedes entregar como, como aquel que está dándole algo que no tiene a Dios, tu vida entera, entonces ¿cómo le vas a poder entregar un consejo? ¿No? Es básicamente lo que está colocando aquí Pablo. Pablo dice aquí en el versículo 34, cheque, ¿quién, 34, segunda pregunta, ¿quién llegó a ser su consejero? No le puedes dar nada. Tú tampoco puedes aconsejar a Dios. ¿Sí? Tú no puedes aconsejar ni decir absolutamente nada a Dios que no conozca Él ya. Esto es bien importante porque, ojo, el mundo en el que vivimos está lleno de consejeros de Dios. Si ustedes lo piensan muy bien, hermanos, lo único que hacen las personas que incluso son ateas en relación a Dios es aconsejarle. Ellos no le dan la gloria a Dios. Ellos no agradecen las cosas que vienen de parte de Dios, pero sí se dedican su tiempo a aconsejarle a Dios y le empiezan a decir a Dios, esto no debía ser de esta forma. Le empiezan a decir en relación a su vida, tú me tenías que entregar algo más. ¿Sí? Y sucede aún con nosotros que empezamos a hacer esto y empezamos a dedicar nuestras oraciones, en vez de estar procurando escuchar la voluntad de Dios, que es algo para lo que deberían ser nuestras oraciones. Decirle a Dios, revélame qué es lo que tengo que entender acerca de tu palabra y acerca de tu voluntad para mi vida. En vez de eso empezamos a decirle a Dios, esto es lo que tiene que suceder en mi vida. Esto es lo que yo quiero. Esa es la forma en la que tiene que suceder cada una de las partes de mi vida. La pareja, el trabajo, la escuela. Quiero que sea de esto. Nótese que estamos entrando nosotros en ese terreno otra vez de consejeros de Dios. Y entonces entramos en un orgullo que sucede de forma frecuente intentando gobernar por Dios como si tuviéramos nosotros sabiduría.
No tenemos que aconsejar a Dios. ¿Sí? Entonces no lo aconsejes, no lo amenaces, más bien confía en Él. Todo lo demás está dentro de su sabiduría. ¿Va? Y aceptamos lo que sea que venga de Él. ¿Okay? Ese sería el tercer paso. El tercer paso. No podemos aconsejar a Dios, porque nadie conoce la mente de Dios. De manera que ninguno de nosotros puede estar dando ni siquiera lo que Él coloca. ¿Ok? Entonces, tercer paso. Nadie puede dar ningún consejo a Dios. Cuarto paso. Cuarto paso. Ya casi terminamos. Cuarto paso. Sus caminos y juicios de Dios. Sus caminos y juicios de Dios son inescrutables. Inescrutables. Porque pues, a partir de que tú te das cuenta que no puedes aconsejar a Dios y tú y yo no tenemos sabiduría suficiente para decirle en lo absoluto algo, a partir de eso nos podemos poner a pensar nosotros en cómo son los pensamientos de Dios. Y entonces la respuesta que tú tienes que tener sobre los pensamientos de Dios es que estos pensamientos son inescrutables. Inescrutables. ¿Qué significa esa palabra inescrutables? ¿Sí? Esa palabra inescrutables tiene varias connotaciones, pero vamos a poner unas cuantas definiciones. Primero que nada, significa que es algo impensable, impensable, o sea que tú y yo no lo podríamos pensar. Si tú y yo colocáramos todo nuestro esfuerzo para querer razonar algo de la forma en la que Dios lo razonaría, no podríamos llegar a eso. ¿Sí? Hay cosas que son impensables, son demasiado complejas para que tú y yo podamos dar una respuesta. ¿Sí? Y esas son las cosas de Dios. Por eso, ejemplo, hace unas semanas estuvimos viendo algo impensable. Estuvimos observando nosotros la historia de Israel y estuvimos observando cómo es que Israel pasó por un endurecimiento para que el mensaje del Evangelio se abriera a todas las naciones. ¿Okay? Y si tú y yo no ubicábamos esa idea, estoy seguro que dijimos dentro de nosotros, ¿quién hubiera pensado que ese era el diseño de la historia? ¿Quién hubiera pensado que esa es la forma en la que iba a actuar Dios? ¿Sí? Cuando se ve la historia de José, nosotros observamos sufrimiento tras sufrimiento, tras sufrimiento, tras sufrimiento, y habríamos dicho, ¿quién hubiera pensado que Dios estaba planeando un bien a partir de todo eso? Cuando observamos la historia de Job, lo mismo. Hubiéramos pensado, ¿quién hubiera pensado que Dios hizo y planeó todo esto para este propósito mayor de mostrar su gracia y su misericordia? De hecho, si soy bien honesto, yo todavía encuentro dificultad para observar cómo es que a través de eso surge la gracia y la misericordia de Dios en la historia de Job. Pero surge, ¿sí? Ahí está la gracia y la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces son impensables, son imposibles que tú y yo lleguemos a esas conclusiones porque son tan, según la implicación, complejas. Son impensables y complejos sus caminos de tal forma que es imposible que tú y yo lleguemos a un entendimiento completo de cada uno de ellos. Complejo está haciendo referencia a algo que es difícil, ¿sí? Entonces, como tiene tantas implicaciones, tú y yo nunca vamos a poder llegar a entenderlo de forma completa. Es demasiado complejo. Si fuera simple, tú y yo lo agarramos luego, luego, porque nosotros somos criaturas simples, pero como es algo complejo, no podemos comprenderlo del todo. ¿Sí? De hecho, no podríamos comprender nada, pero gracias a Dios, Él nos revela las cosas a través de su Espíritu Santo. Entonces tú y yo logramos entender algo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Se los leo yo porque ya me quedé sin tiempo. Primera de Corintios 2, versículo 14 y versículo 15. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Llega un conocimiento de Dios y una persona por sí sola nunca lo entendería. Dice esta parte, ¿no? No las puede entender. ¿Por qué? Porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces,
Se tienen que entender espiritualmente. Y entonces lo que sucede es que el Espíritu nos las da a entender. Y entonces ahora entendemos algo. Pero tenemos que comprender nosotros esta verdad, que comprendemos las verdades de Dios al lado, perdón, de versículos como 1 Corintios 13:2, que dice, entiendo en parte. Ahora tenemos nosotros un conocimiento, pero lo tenemos en parte, ¿sí? Entonces, no entendemos nosotros del todo. Todavía hace falta mucho, ¿sí? Y una disculpa, no era 1 Corintios 13:2, era 1 Corintios 13, versículo 12. Versículo 12, ¿sí? No el 12, el 12, ¿sí? Ahora conozco en parte, dice este versículo. Entonces tenemos que darnos cuenta de eso. Y entonces finalmente llegamos a un quinto paso. Quinto paso, ¿sí? Ok, nada más para que veamos qué había sucedido, ¿no? Vimos que todas las cosas son de Dios. Vimos que nadie le puede dar nada a Dios. Y a partir de eso nos concentramos en algo en específico, la sabiduría. No tenemos que concentrarnos solo en la sabiduría, podemos concentrarnos en otras cosas, ¿eh? Podemos concentrarnos en la bondad de Dios, podemos concentrarnos en la justicia, podemos concentrarnos en lo que ustedes quieran, el gozo. Pero lo importante es que en lo que tú te concentres, te des cuenta que no puedes ser un consejero de Dios. Si es de sabiduría, no vas a poder aconsejarle sus conocimientos y decirle cómo tienen que ser las cosas. Si es de bondad, no vas a poder decirle qué es lo que es bueno a él. Si es de gozo, no vas a poder decirle qué es lo que tiene que ser un gozo verdadero. Si es de amor, no vas a poder decirle qué es lo que tiene que ser un amor verdadero, ¿sí? Más bien, vas a tener que darte cuenta que sus conocimientos, sus decisiones, sus juicios, todos son inescrutables. Ya sea la sabiduría de Dios, o el amor de Dios, o la bondad de Dios, todas estas son inescrutables, todas las partes de Dios. Y entonces, quinto y último paso, llegamos al final. Dices entonces, a Él sea la gloria. A Dios sea la gloria por siempre. Quinto paso. Porque si yo no le puedo aconsejar en esto, en lo más mínimo, si yo no le puedo decir que es bueno en lo más mínimo, si yo no le puedo decir qué es lo que es amoroso en lo más mínimo, o lo justo en lo más mínimo, entonces eso significa que Él es el único que puede dar algo y es el único que merece algo. Es el único que puede dar algo porque es el que está dispensando todas estas cosas y por tanto es el único que merece algo. ¿Sí? Es el que merece toda la gloria. Todas las cosas son para Él. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sí? Que esta parte está en el versículo 36, donde dice a Él sea la gloria para siempre y acerta con un amén. ¿Okay? Y nada más para que lo tengan, la palabra amén, lo que está haciendo básicamente es que está diciendo un enfático sí a lo que acabo de decir. Un enfático sí. O sea, sí Dios merece toda la gloria y la merece para siempre. ¿Sí? Entonces, es lo que tiene que pasar con nosotros, hermanos. Entonces, aquí les tengo unas preguntas para terminar. Pregunta, ¿qué piensas acerca de la idea de que existes para hacer que Dios luzca glorioso? ¿Qué piensas de esa idea? ¿Te encanta? ¿Te encanta que tú vives para que Dios tenga la gloria? ¿Te encanta la idea de que toda la creación existe para mostrar la gloria a Dios? ¿Y amas la verdad de que toda la historia, desde lo más pequeño hasta lo más grande, toda fue diseñada por Dios para que un día se muestre su belleza y su grandeza de forma más completa? Porque eso es lo más importante que tiene que suceder contigo y conmigo. Tenemos que darnos cuenta que cuando recibimos esta pregunta, tenemos que decir, sí, me encanta esto. Me encanta el hecho de que Jesucristo vino al mundo para que fuera alzada la gloria de Dios. Y eso a través de salvarme a mí. Pero mi salvación fue secundaria. Fue solo el medio para que Dios sea exaltado. ¿Sí? Me encanta la verdad de que Dios busca verse glorioso delante de toda la creación. ¿Sí? Por eso Dios creó el universo, hermanos. Por eso
Dios ordenó la historia y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Y por eso existes tú y existo yo. Entonces, ¿aceptas este tesoro? Y si no, hermanos, vamos a tener que movernos en estos pasos otra vez y estar observando cómo es que esto nos muestra, no hay nadie más grande que Dios. Y decir en verdad, lo único que vale la pena es que vivamos tú y yo para darle gloria a Él. Va, vamos a terminar orando. ¿Me acompañan? Padre, gracias porque tú nos muestras a través de estos versículos y a través de este razonamiento que, aunque es un poco complicado de parte de Pablo, para estarlo analizando, también puede ser muy, muy sencillo. Y simplemente es terminar diciendo, todo tiene que ser para tu gloria, Padre. Ayúdanos a observar que en verdad todas las cosas vienen de ti y no hay absolutamente nada que te podamos dar. Y cómo es que eso nos apunta siempre a saber que como tú eres el único dador, tú eres el único que merece recibir toda la gloria, Padre. Ayúdanos a entregártela a través de nuestras vidas, a través de cada respiración, buscar aprovecharla, Padre. Te quiero pedir perdón porque sé que no voy a lograrlo. Sé que en esta vida voy a estar respirando muchas veces en vano. Voy a estar haciendo que mi corazón lata y que no tenga ningún sentido para tu gloria, Padre. Y te quiero pedir perdón por eso. Sé que van a pasar muchos pensamientos por mi cabeza que no te van a dar la gloria, Padre. Pero quiero que el día de hoy te pida en verdad que haya un cambio en eso y que pueda vivir cada vez más cerca de cumplir el propósito para el que tú me creaste. Quiero pedirte para que cada vez podamos nosotros, todos estos jóvenes, incluido yo, estar buscándote más, Padre, y estar viviendo para ti un poco más cada día. Que nos ayudes a observar que ese tiene que ser el centro de toda decisión y de todo pensamiento, Padre. Y podamos en verdad concentrarnos en estar viviendo una vida que valga la pena y no caer en los engaños del mundo que dicen que son más sabios que tú, Padre, que son más bondadosos o más justos que tú, sino que sepamos que de nosotros mismos nada bueno puede salir y que rompamos en alabanza cada vez que observamos tu palabra y nos acerquemos a ella buscando siempre adorarte un poco más. Padre, gracias por todo. Te pedimos que tú reafirmes nuestros corazones en Jesucristo y todo esto lo pedimos en su nombre. Amén. Hermanos.